¿Cómo está? Comienza Temas del Día. Rapidito vamos a revisar nuestra pregunta en Twitter para que participe en ella. Aquí está en pantalla. Argentina, la ley de emergencia alimentaria. Falta pasar por senadores para su sanción definitiva, pero ya diputados aprobó prorrogarla hasta 2022 e impulsar el programa de alimentación y nutrición nacional. ¿Va Mauricio Macri con buen pie a la reelección? Opine. Por otra parte, le informan que durante la sesión 42 del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, exigió el levantamiento de las medidas coercitivas unilaterales de Estados Unidos que han afectado diversos sectores del país suramericano, mientras los venezolanos se movilizan para rechazar la agresión del gobierno colombiano en el marco de los 11 años de la fundación de la Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela. Iniciamos nuestro primer tema del día. Las medidas coercitivas unilaterales no están contempladas en esta carta que nos rige a todos como miembros de la Organización de las Naciones Unidas. Esta mañana, en la Bienal, en un panel que se hizo sobre este tema, la representante de Fiji decía que las medidas unilaterales coercitivas son irracionales, son ilógicas y son contrarias al espíritu de la Organización de las Naciones Unidas. Sin embargo, el gobierno de los Estados Unidos de América, gobierno supremacista del señor Donald Trump, impone medidas coercitivas a Venezuela y a otros países sin ningún tipo de moral para hacerlo. Leonel Retamal nos amplía desde Caracas. ¿Cómo estás, Leonel? Te tenemos por la línea telefónica. ¿Cómo ha sido este día de movilización por parte de la Juventud Revolucionaria? Hola, Luis, ¿qué tal? Te saludo desde el Palacio de Miraflores, donde llegó esta movilización que tú comentas de la Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela, que está conmemorando 11 años de existencia. Esta es una organización que fue creada el año 2008 por mandato, por invitación del presidente Chávez en esa época, para ir creando el recambio generacional, tanto de los puestos de dirigencia política como las personas que siguieran adelante con el proyecto de la Revolución Bolivariana. Eso es parte de lo que hemos podido observar y conversar con los jóvenes que asistieron a esta movilización. Son jóvenes que durante toda la desenvolvió con mucha energía, muy alegre, bailando, cantando, pero sobre todo con un mensaje de fondo que era por la vida, un mensaje por la paz. Recordemos que se están desarrollando estos ejercicios militares ante cualquier eventualidad de agresión en la frontera con Colombia, y ellos tienen un mensaje de paz, de hermandad, de fraternidad con el pueblo colombiano que quisieron transmitir. Y también, vinculándolo con lo que denunciaba ya el canciller Arreaza, estas críticas, estas sanciones y medidas coercitivas unilaterales, ellos están en contra, dicen que les ha tocado difícil durante el último tiempo, pero que a pesar de las complejidades económicas, dicen que están comprometidos con el proceso bolivariano y conseguir adelante con esta revolución de la cual ellos se consideran hijos y herederos también. Así, eso es lo que hemos podido rescatar aquí de esta movilización, Luis. Muchísimas gracias, Leonel. El jefe de la diplomacia venezolana, volviendo a la temática anterior, reiteró que las medidas coercitivas que ha aplicado Estados Unidos perjudican no solamente a Venezuela, sino a varios países. Cada vez que se imponen medidas coercitivas unilaterales de carácter general, se genera un impacto negativo en el disfrute de los derechos humanos de los habitantes del Estado sujeto de las medidas, con especial énfasis, por supuesto, en los grupos más pobres, en las poblaciones más vulnerables. Las medidas coercitivas unilaterales, las mal llamadas sanciones, matan, generan sufrimiento y matan seres humanos en los países donde son aplicadas. Y luego se usa el impacto de esas sanciones para acusar al Estado que las sufre en los foros internacionales de justificar la aplicación de la llamada responsabilidad de proteger. Durante su intervención, el canciller denunció la congelación de los activos venezolanos en el exterior. Estados Unidos tomó y robó la empresa energética venezolana Citgo, cuyo valor supera los 12.000 millones de dólares. Con esa cifra se puede pagar 5 años completos de alimentos y medicinas para la población venezolana. También Estados Unidos bloqueó fondos venezolanos en distintos bancos alrededor del mundo, haciendo un total de 7.000 millones de dólares. Agregó el canciller que en Suiza los diplomáticos venezolanos, tanto de la embajada bilateral como de la misión, tienen sus cuentas bloqueadas sin poder utilizarlas.
Usuarios en Twitter demostraron su apoyo bajo la etiqueta Venezuela dice no a la guerra. Por ejemplo, Linda Guerrera dice: hoy los venezolanos demostramos lo fuerte que podemos ser al sentirnos amenazados. Le damos una gran lección al defender nuestra patria, al sentirnos los más fuertes y al decirle no a la guerra y no al intervencionismo. Rafael Reyes, en Venezuela dice no a la guerra con una gran movilización. El pueblo de Venezuela sale a protestar contra la guerra promovida por Colombia, que se empeña en poner en peligro a la paz de Venezuela y el mundo entero. Brigada Comunicacional Hugo Chávez, hoy 12 de septiembre, feliz jueves, que lo sepa el mundo, el pueblo de Venezuela rechaza y repudia el intento de injerencia y de provocar una intervención en un pueblo donde abunda la paz, pero que estamos dispuestos a dar la vida por la patria. Venezuela dice no a la guerra. Cerramos el primer tema para retomar la pregunta del día. Argentina, la ley de emergencia alimentaria falta pasar por senadores para su sanción definitiva, pero ya diputados aprobó prorrogarla hasta 2022 e impulsar el programa de alimentación y nutrición nacional. ¿Va Mauricio Macri con buen pie a la reelección? Opine. Aprovecho el momento para invitarlo a que no se pierda esta noche en Clave Política, un programa de reflexión, de análisis de Telesur. Nuestra imagen del día nos lleva hasta la India. Devotos le rinden homenaje a Ganesha, el dios hindú con cabeza de elefante, para después sumergirlo en las aguas del mar Arábigo, un ritual que forma parte del festival Ganesh en Bombay. Con estas imágenes nos vamos a la pausa. La Federación Nacional de Trabajadores de la Educación de Colombia realiza un paro de 24 horas ante la situación de inseguridad que enfrentan los profesores del país. Los docentes critican la inacción del gobierno de Iván Duque para atender esta situación. Denuncian además que son amenazados por grupos paramilitares y en paralelo el Consejo de Seguridad de la ONU extiende el mandato de su misión de verificación en ese país suramericano. Le vamos a ampliar en nuestro segundo tema del día. Situación es crítica, hoy nos están amenazando y asesinando a los maestros y maestras en Colombia, más de 720 compañeras y compañeras en lo que ha transcurrido este 2019 nos los han amenazado, más de 10 nos han asesinado desafortunadamente y hoy el gobierno nacional no toma ninguna medida contundente para proteger la actividad de los maestros y maestras en el territorio colombiano y mucho menos del ejercicio a la libertad sindical. No hay absolutamente medidas de protección para los líderes sociales, ni sindicales, ni para el magisterio. Como parte de la huelga de 24 horas, los maestros se movilizan en las ciudades de Bogotá, Bucaramanga, Cali, Medellín y Cartagena. Activistas se pronunciaron en defensa de la vida e integridad física de los docentes, líderes sociales y sindicales. Del mismo modo, denunciaron que los directivos de la FECODE son amenazados por grupos paramilitares. Enlazamos ahora con nuestro corresponsal José Manuel Jiménez. ¿Cómo estás, José Manuel? Te veíamos allí más temprano entrevistando a uno de los miembros de la FECODE. Hay un tema aquí importantísimo que denuncian los docentes colombianos y es cómo el Ejecutivo, cómo el Estado venezolano, el Estado colombiano ha dejado de responder a los acuerdos de la mesa de negociación de meses atrás. Rey, televidentes, buenas tardes. Efectivamente, esa ha sido la postura del Estado colombiano, del gobierno del presidente Iván Duque. Ignorar esos pactos que se habían logrado en las mesas de negociación con los docentes en jornadas anteriores, por temas laborales, de salud, de pensión,
también de infraestructura en diferentes instituciones a nivel nacional, pero también la decisión o la respuesta del Estado ante el asesinato y las amenazas de docentes es trasladar a los docentes a otro territorio, es decir, tapar lo que está pasando llevándolos a otro territorio, pero el problema queda ahí, en ese territorio, quedan las amenazas ahí, quedan los delincuentes, los grupos armados, las águilas negras amenazando a esos docentes que se quedan en ese punto y al docente que llega nuevo a esa región. Es una solución totalmente inocua la que realiza el gobierno nacional. No hay una investigación exhaustiva o resultados en las investigaciones sobre quiénes están o quién está amenazando y asesinando a los docentes en el país. Tampoco se sabe realmente qué organizaciones están detrás de todo este objetivo, no solo a los docentes, porque es que estos Rey y televidentes hay que explicarlo y hay que entenderlo en un contexto nacional de violencia política y de violencia social. ¿Por qué de violencia política? En los últimos 2 meses han sido asesinados 6 candidatos a las elecciones populares que se llevarán a cabo el próximo 27 de octubre. Desde la firma del acuerdo de paz a la fecha han sido asesinados más de 150 integrantes de la otrora guerrilla de las FARC, hoy partido político FARC. Eso también hace parte de todo este contexto de violencia. ¿Pero por qué violencia social también? Porque desde enero de 2016 a la fecha en Colombia se han registrado el asesinato de 776 líderes sociales y defensores de derechos humanos. Desde la firma del acuerdo de paz a hoy se han asesinado en Colombia 666 líderes sociales y defensores de derechos humanos. Y en lo que lleva el gobierno del presidente Iván Duque han sido asesinados 268 líderes sociales y defensores de derechos humanos. Estas cifras que les acabo de dar son las cifras de un reciente informe que fue dado a conocer el día de ayer por parte de Indepaz, Marcha Patriótica y la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular. Ese es el contexto de violencia que está viviendo el país, una violencia política, una violencia social que está afectando a líderes sociales, a indígenas, a afrodescendientes, a campesinos, a profesores, que muchos de estos profesores, de estos docentes, son líderes en esas regiones apartadas y que grupos armados están asesinando y amenazando y desplazando. Mientras tanto, el gobierno nacional simplemente toma la decisión de ignorar lo que está pasando y se enfrasca y sigue enfrascado en una lucha contra el gobierno de Venezuela, buscando un enemigo afuera, cuando el enemigo está aquí en el territorio nacional. Desde la firma del acuerdo de paz, según investigaciones de la Fundación Paz y Reconciliación, los grupos paramilitares llegaron a 400 municipios, coparon 400 nuevos municipios, mientras los grupos disidentes de las FARC, esos grupos que no firmaron el acuerdo de paz, tan solo llegaron a 83 municipios. Es decir, está claro quién está generando la violencia en este país y está claro que las medidas que ha tomado el gobierno del presidente Iván Duque han sido inocuas, no han resuelto el problema y no lo han resuelto por la sencilla razón que no ha cumplido con el acuerdo de paz, que no ha implementado el desmantelamiento de los grupos paramilitares, que no ha invertido en el campo, que no ha invertido en esos espacios territoriales donde están ubicados los excombatientes y que hoy están corriendo un gran riesgo. En ese contexto es que se da la movilización de los profesores, de los docentes el día de hoy en Colombia, un paro de 24 horas, denunciando las más de 720 amenazas durante el último año y los más de 10 asesinatos, según el vocero de FECODE, el presidente de esta organización de educación. Se deduce fácilmente, José Manuel, cómo el acuerdo de paz y el incumplimiento de este es la piedra angular de todo lo que concierne al entorno sociopolítico de ese país suramericano. Muchísimas gracias por los datos que acabas de ofrecer. Vamos a revisar ahora los puntos centrales del paro de actividades que adelantan los trabajadores de la educación en Colombia este jueves. Rechazan toda expresión de violencia, igualmente exigen el cumplimiento cabal por parte del gobierno de los acuerdos suscritos en la mesa de negociación con la FECODE meses atrás, como le decíamos. Demandan el reconocimiento de las instituciones educativas como territorios de paz.
También condenan las amenazas a los integrantes del Comité Ejecutivo de FECODE y sus sindicatos filiales por parte del grupo paramilitar Águilas Negras el pasado 3 de septiembre. Ratifican su respaldo al proceso de paz y el respeto a la Jurisdicción Especial para la Paz. Y en paralelo, se lo adelantábamos, el Consejo de Seguridad de la ONU extendió el mandato de la misión de verificación en Colombia, que da seguimiento a la implementación de los acuerdos de paz. La iniciativa fue aprobada por los 15 miembros del Consejo. El trabajo de la misión de verificación de Naciones Unidas va a continuar en el país hasta el 25 de septiembre de 2020, o sea, del año próximo. En su resolución, el Consejo de Seguridad de la ONU reconoce avances en la implementación de los acuerdos de paz en Colombia y llama a las partes firmantes del pacto a enfrentar los retos que conlleva el proceso. La decisión se produce en medio de las tensiones generadas en el país por el asesinato sistemático de líderes sociales y excombatientes de la guerrilla de las FARC. Le hablamos ahora de otros temas que también son noticias este jueves. Revisamos las cuentas Twitter de nuestros corresponsales. Dice Osvaldo Sayas, disminuye intensidad de incendios forestales en la zona de Bahía Negra. Vamos a escuchar este reporte. Un saludo desde el Pantanal paraguayo. Aquí siguen los trabajos para mitigar incendios en el Chaco paraguayo. Recordemos que ya son más de 69.000 hectáreas las que se perdieron en esta zona de América. Me encuentro específicamente en la triple frontera entre Paraguay, Brasil y Bolivia. Ayer llamaba mucho la atención la falta de efectivos de bomberos para atender los incendios. Solamente los efectivos de la Armada Paraguaya, fuerzas militares, fueron quienes estuvieron trabajando en 3 grandes focos de incendios. Hoy el clima se ha mostrado más benevolente para aplacar los incendios. El viento ha soplado desde el sur, ha bajado un poco la temperatura, lo que ayudó a que estos fuegos no se extiendan. Sigue el operativo, sin embargo, de la Secretaría de Emergencia Nacional y, por otro lado, el Ministerio Público, quien en un momento dado había hecho 2 notificaciones a campos ganaderos por incendios ocasionados de manera premeditada para quemar pastizales, no ha actuado hasta el momento. No existen noticias si se han dado o no investigaciones que develen quiénes están provocando los incendios o quiénes lo provocaron en la zona para prevenir. Recordemos que en Paraguay existe una ley de quema controlada, pero no se han realizado ninguno de los procedimientos por parte de las empresas ganaderas para que estos pastizales sean quemados tal cual establece la ley y con la verificación de las instituciones correspondientes. Gracias, Osvaldo. Pasamos a México. Eduardo Martínez, el canciller mexicano Marcelo Ebrard, informó que México tomará acción legal por la muerte de un mexicano de 37 años que estaba bajo custodia del Servicio de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos. Estaba a la espera de recibir el informe completo sobre lo sucedido. Avanzamos. Estados Unidos, nos dice Alina Duarte, hoy es el tercer debate demócrata, dejan este ejercicio en manos de los medios corporativos, participan solo 10 de los 20 candidatos, mientras los independientes no tienen cabida. El primer debate fue organizado por MSNBC, NBC y Telemundo, el segundo por CNN y esta vez será Univisión y ABC. Avanzamos ahora a Israel. Hisham Wanus nos cuenta que el primer ministro del ente sionista, Benjamin Netanyahu, manifestó su intención de, si es elegido, anexar el Valle del Jordán y el norte del Mar Muerto como primer paso para usurpar la totalidad de la Cisjordania ocupada. El tema en desarrollo nos lleva a la Argentina. Este jueves, los legisladores aprobaron prorrogar hasta el 2020 la emergencia alimentaria que se gestó en medio de un convulso clima de protesta por parte de movimientos sociales contra las políticas del presidente Macri. Los detalles los trae desde Buenos Aires Sabrina Roth. Saludos, Sabrina. Pasa por diputados. Falta ahora que el Senado se pronuncie y le dé la sanción definitiva a esta ley de emergencia. Amplíanos, por favor.
Saludos en estudio, saludos a toda la audiencia de Telesur, con la presencia de organizaciones sociales fuera del Congreso y también frente al Ministerio de Desarrollo Social, donde están acampando desde el día de ayer. La Cámara de Diputados finalmente le dio media sanción al proyecto de ley de emergencia alimentaria, que por un lado prorroga la emergencia alimentaria hasta el 31 de diciembre del 2022, establece un aumento de como mínimo el 50% de las partidas vigentes respecto a planes alimentarios y nutricionales, y también una actualización trimestral según el índice de precios al consumidor desde enero del próximo año. Hay que destacar en los discursos de la del oficialismo, por un lado, que el diputado Mario Negri, a la hora de exponer, confirmó que existe el presupuesto para dar lugar a este aumento de las partidas para los planes alimentarios, cuando hasta el momento lo habían negado. De hecho, uno de los reclamos de la oposición y de los movimientos sociales era que esta ley se sacara por decreto, y desde el oficialismo el propio presidente Mauricio Macri le pedía al kirchnerismo que diera cuenta de dónde se iban a sacar estas partidas presupuestarias. Lo cierto es que Mario Negri hoy reconoció que está el presupuesto. Ahora hay que esperar que esta ley pase por el Senado de la Nación, mientras en los barrios de la República Argentina hay hambre. Hay 3,6 millones de indigentes, es decir, de personas que no llegan a cubrir la canasta básica alimentaria, y miles de trabajadores formales que tienen que ir a los comedores porque los salarios no alcanzan. Se dio media sanción entonces en la Cámara de Diputados con 222 votos a favor y una abstención. Hay que esperar a ver si la semana que viene se trata en la Cámara de Senadores este proyecto, que requiere de una urgencia porque hay gente que, como decíamos, en la Argentina tiene hambre. Volvemos con ustedes, estudios. Muchas gracias, Sabrina. Vamos ahora a la pregunta del día. La repasamos, vemos respuestas, pregunta que está muy relacionada con lo que nos contaba nuestra corresponsal. Ahí está, Argentina, la ley de emergencia alimentaria falta pasar por senadores para su sanción definitiva, pero ya diputados aprobó prorrogarla hasta el 2022 e impulsar el programa de alimentación y nutrición nacional. ¿Va Macri con buen pie a la reelección? Opine, vamos a ver la primera de las respuestas. Yautl dice no, va pésimo rumbo a la reelección. Ojalá sea procesado penalmente por un tribunal popular. Ese oligarca al servicio de Estados Unidos debe ser despojado de toda su plata, entre comillas, en realidad del pueblo argentino, aclara Yautl, para indemnizar a la gente por el enorme daño que hizo. ¿Tenemos otra más? Ahí está, Joana. No es Venezuela, no hay bloqueo. Además, el gobierno de Macri es del agrado de Estados Unidos y hoy en día hay hambre, exclama esta usuaria. Eso dejan las políticas y recetas neoliberales. Claro que no va por buen pie. Ánimo Argentina, ya falta poco. Otra respuesta la tenemos de Miguel Bolaño. Increíble que un país como Argentina, productor de carnes, lácteos y granos, se esté muriendo de hambre por políticas neoliberales. No creo en las últimas medidas de Macri. Son como un salvavidas para su reelección. Pueblo de Argentina, no te dejes engañar. El dúo Fernández es la salvación. Ahí tenemos otra más. Wilmer, Mauricio Macri debe ser juzgado por el pueblo por hipotecar el país por 200 años a los carroñeros del FMI. Ahí está, muchísimas gracias por su participación. Le vamos a dejar con el video web del día, producciones audiovisuales que puede conseguir compiladas en la cuenta en Facebook de Telesur. Hoy le mostramos cómo el gobierno colombiano de Iván Duque, en complicidad con el gobierno estadounidense, no han cesado ante los ataques a Venezuela mediante distintos mecanismos que solo buscan la inestabilidad política y social de esta nación suramericana. Lo hemos venido diciendo durante las últimas semanas, aquí se lo presentamos en imágenes. Hasta la próxima. Resulta insólito que Iván Duque, con absoluta desfachatez, en un acto deleznable, pretenda desplazar hacia terceros países y terceras personas su exclusiva responsabilidad en el planificado desmontaje del proceso de paz
y el incumplimiento de los compromisos asumidos y firmados por el Estado colombiano ante el mundo y ante su pueblo.